Mucho gusto, mi nombre es Katherine Gutiérrez, soy estudiante de Derecho, cursando cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy nuestros compañeros Duan Frank y Cristian Aguirre vamos a tocar el tema de la imputabilidad y la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Para ello vamos a desglosar para que logremos comprender en qué consiste. Respecto a la imputabilidad, es la capacidad que tiene cada sujeto para ser sancionado por la ley. Esto a su vez es condicionado por aquellos sujetos que tienen trastornos mentales, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y otros estados similares. Entonces, para que un sujeto sea considerado capaz de cometer un delito, es necesario que sea imputable, ¿sí? Que no tenga esas condiciones que acabo de mencionar. En el artículo 9 del Código Penal colombiano nos habla de la conducta punible. Sabemos que el delito es la infracción que se comete a la ley. Recordemos que para que una conducta sea punible, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. En la tipicidad es cuando la tipicidad es la adecuación que se le hace a una conducta punible de un tipo penal. ¿Y qué es un tipo penal? Es una norma sustantiva que establece una sanción para aquellas personas que pretenden infringir esa norma. Fíjense que en nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 29, inciso 2, nos indica que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes de la conducta que se le imputa o del delito que se le está imputando. ¿Qué significa esto? Cuando una persona es capturada en flagrancia y esta persona es llevada a una audiencia, allí se debe verificar que la conducta que él ha cometido se encuentre en una norma de la sanción. El segundo elemento de la conducta punible es la antijuricidad. La antijuricidad es la conducta o comportamiento que pueda llegar a afectar un bien jurídico tutelado. La antijuricidad tiene dos aspectos, la formal y la material. En la formal es cuando es aquella conducta o comportamiento que un sujeto realiza y bajo las circunstancias en el momento de los hechos pueda llegar a eliminar la antijuricidad. En el artículo 32 del Código Penal colombiano establece las causales de ausencia de responsabilidad. Exactamente en el inciso 6 habla de la legítima defensa. Todos tenemos derecho de defender nuestra propia vida cuando la tenemos en peligro. Es decir, si una persona asesina a otra por defender su propia vida, no estaría cometiendo la antijuricidad, que es el segundo elemento de la conducta punible. ¿Por qué? Porque estaría ejerciendo su legítima defensa. El segundo aspecto de la antijuricidad es la material. En este caso, si un sujeto conoce y sabe del daño que puede ocasionar a un bien jurídico tutelado, recordemos que un bien jurídico titulado son todos los derechos suprapersonales que tenemos los seres humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, y si se infringe o se viola todos los elementos que constituyen un bien jurídico tutelado, ahí sí se estaría materializando, valga la redundancia, la antijuricidad material. Ahora bien, vamos con el tercer elemento de la conducta punible, que es la culpabilidad. Esta consiste en el comportamiento y en el pleno conocimiento que tiene el sujeto para cometer el hecho. Este tiene que verse desde el punto de vista de dolo, culpa o preterintención. Es decir, que si una persona es llevada a un proceso penal, allí tiene que verificarse si el elemento fue a título doloso, culposo o preterintencional. Continuando con la segunda fase de la exposición,
hablaremos de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible y para ello explicaremos la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad civil consiste en imputarle a una persona un daño reparativo en razón del daño que le ocasiona a otra. Esto puede ser por su integridad personal o bienes, por ejemplo, una indemnización. Y la responsabilidad civil básicamente es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho que se encuentre tipificado en la ley penal por un sujeto imputable. Recordemos que este hecho tiene que ser antijurídico. Para sustentar lo dicho, traigo a colación dos artículos. En el Código Penal colombiano, en el artículo 94, establece que la conducta punible origina obligaciones para reparar daños materiales y morales. Y en el artículo 2341 del Código Civil colombiano, establece que el sujeto que ha cometido un delito o culpa o ha inferido daño a otra persona está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por el delito o la culpa cometida. ¿Cuál es el objeto de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible? Aquí vemos que está la restitución y el resarcimiento del daño. La restitución es un fenómeno mediante el cual el responsable restablece las cosas en el estado que se encontraban antes de cometer el daño. Por ejemplo, si yo voy conduciendo una moto y golpeo a un vehículo, pues yo tengo que reparar el daño que cometí. Y en el resarcimiento del daño es la indemnización a la persona agraviada con ocasión a los perjuicios sufridos por la conducta punible. Por ejemplo, en un colegio unos niños están haciendo una celebración en una tarima. Resulta que esa tarima se cae y uno de esos niños se fractura la columna, se fractura la cadera. Entonces el colegio está obligado a indemnizarlo a él junto con su familia. Porque recuerden que la conducta punible se debe ver desde el punto de dolo, culpa y preterintención. En este caso es culpa con representación. ¿Por qué? Porque no se prevé lo previsible y se actúa imprudentemente. Estas personas no se percataron de que esa tarima estuviera en buen estado. A esa conducta se le llama culpa con representación. A continuación, vamos a ver unos artículos que los va a explicar nuestro compañero Duván Franqui y Cristian Aguirre.